Continuamos en el grado de Filosofía. Estamos en la UNED, hablando sobre la teoría del conocimiento, en el tema octavo, y estamos hablando sobre Kant y el planteamiento trascendental. El criticismo. El término crítica es empleado por Kant para designar el proceso mediante el cual la razón examina sus propias pretensiones de conocimiento y dictamina las que son legítimas y las que no. Cumple, por tanto, la función de establecer los límites del conocimiento humano, pero a la vez la de señalar el ámbito o ámbitos dentro de los cuales queda garantizado un uso fundamentado y correcto de la razón. Tal es el motivo por el que Kant llama a sus tres obras principales Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica de la facultad de juzgar. En el planteamiento concreto de Kant, la crítica afecta, pues, a la posibilidad, o no, de una metafísica como conocimiento desarrollado independientemente de la experiencia, llegando Kant a un veredicto condenatorio en este sentido, si bien muy matizado y con alternativas. A partir de esta caracterización, suele designarse como criticismo a la filosofía de Kant y sus discípulos en lo referente al conocimiento y a la epistemología de la ciencia. Las características que incluirá son las siguientes. Concebir la filosofía como tarea de autorreflexión crítica dirigida a determinar las condiciones de validez de la ciencia y de las actividades humanas en general. La exclusión de la metafísica del ámbito de la ciencia por constituir un tipo de conocimiento que se desarrolla fuera de los límites legítimos del uso de la razón. Y la distinción entre el problema psicológico del origen del conocimiento y los problemas lógicos relativos a su validez. Sobre esta distinción, que deja a salvo la dimensión objetiva y trascendental del conocimiento, se basará la filosofía de la Escuela de Marburgo, el logicismo de Frege y, en parte, la fenomenología de Husserl. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Tanto Hahn como Leibniz, aunque desde opuestos puntos de vista, habían reconocido que la experiencia no puede conferir valor universal y necesario a los conocimientos que se derivan de ella. Todo conocimiento universal y necesario es independiente de la experiencia, pero conocimiento independiente de la experiencia no tiene por qué significar conocimiento que precede a la experiencia. Para Kant, todo conocimiento empieza con la experiencia, pero puede ser que no se origine totalmente en ella y que sea una combinación de las impresiones que proceden de la experiencia y algo que pone en nuestra propia facultad de conocer, estimulada por tales impresiones. En tal caso, es menester distinguir en el conocimiento entre una materia constituida por las impresiones sensibles y una forma constituida por el orden y unidad que nuestra facultad cognoscitiva da a tal material. Las matemáticas y la física pura, los principios de la física newtoniana, contienen indudablemente verdades universales y necesarias y por tanto independientes de la experiencia. Lo interesante de tales verdades es que sean relativas a un dato empírico, es decir, a objetos diversos presentados por la sensibilidad y que esos objetos hayan sido elaborados en el pensamiento por síntesis a priori, o sea, por imposición a la diversidad dada de un sistema de relaciones lógicas a priori. Esto significa que la diversidad de objetos y de leyes en las ciencias depende de dos causas. Una, de la diversidad misma de los datos empíricos y dos, de la diversidad de relaciones impuestas a priori a esos datos empíricos. La ciencia o conjunto de ciencias en las que predomina la diversidad del dato empírico son ciencias experimentales. Para que predomine la otra diversidad, la de las relaciones lógicas a priori, es preciso considerar reflexivamente las proposiciones experimentales, haciendo abstracción en ellas de la diversidad del dato empírico, reduciéndolo a no ser más que un dato en general. En tal caso tenemos lo que Kant denomina una ciencia pura, cuyo objeto es exponer el conjunto de determinaciones a priori y que afectan al dato empírico, o sea, exponer el elemento sintético de nuestros juicios a priori. Kant pone estas dos proposiciones como ejemplo. Una, en todas las modificaciones del mundo corpóreo permanece invariable la cantidad de materia. Y dos, en toda transmisión de movimiento, acción y reacción serán siempre iguales. Según él, está claro en las dos proposiciones que son necesarias a priori y a la vez que son sintéticas, pues en el concepto de materia no se piensa en la permanencia sino en su presencia en el espacio que llena. Es decir, se va más allá del concepto de materia y se le añade a priori algo que no se pensaba en él. Esto hace que la proposición no sea analítica sino sintética al mismo tiempo que es pensada a priori, y esto mismo sucede en el resto de las proposiciones propias de la ciencia natural pura. Por tanto,
En la física encontramos esta clase de juicios sintéticos, en el sentido de que en ellos el predicado añade alguna cosa nueva al sujeto, lo cual no sucede en los juicios analíticos, y que a la vez son a priori, o sea que tienen una validez necesaria que la experiencia no puede dar. Hemos de prever, pues, la constitución de lo que Kant llama las ciencias puras. O sea, una ciencia pura de la cantidad, la matemática, una ciencia pura del espacio, la geometría, y una física pura. En cuanto a la metafísica, siendo metaempírica por definición, no puede sino ser una ciencia pura. Estas diversas ciencias agotan lo a priori del conocimiento humano, es decir, se distribuyen el dominio entero de la razón pura. En conclusión, el objeto de la crítica no radica en saber si es posible un uso puro de la razón, si la constitución de las ciencias puras es posible. Existe en lo cual zanja la cuestión de la posibilidad. Puesto que estas ciencias existen realmente, es preciso solo preguntarse cómo son posibles. Que ellas son posibles está probado por su realidad misma. Hablemos del punto de partida, el fenómeno. Sin embargo, se le impone aquí a Kant una distinción interna al conjunto de estas ciencias puras. Por un lado, el objeto de la matemática pura y la física pura son las formas a priori de conexión de los datos empíricos. Esta conexión entre formas a priori y datos de la sensibilidad es lo que hace posible la experiencia, por lo que la eficacia de estas ciencias consiste en expresar el aspecto formal de la expresión misma por la que constituimos objeto de conocimiento. Dice que solo conocemos fenómenos. Afirma que hemos pretendido afirmar que todas nuestras intuiciones no son más que una representación fenoménica, que las cosas que intuimos no son en sí mismas tal como las intuimos, ni sus relaciones tienen en sí misma el carácter con que nos manifiestan, que si supiéramos nuestro sujeto simplemente el carácter subjetivo de los sentidos en general, todo el carácter de los objetos, todas sus relaciones espaciales y temporales, incluso el espacio y el tiempo mismo, desaparecería. Como fenómenos no pueden existir en sí mismos sino solo en nosotros. Permanece para nosotros absolutamente desconocido que sean los objetos en sí independiente de toda esa receptividad de nuestra sensibilidad. Solo conocemos nuestro modo de percibirlos, modo que nos es peculiar y que si bien ha de convertir a todos los humanos, no necesariamente ha de convenir a todos los seres. Nosotros únicamente nos ocupamos de nuestro modo de percibir. El espacio y el tiempo son sus formas puras, la sensación es su materia. Las primeras podemos conocerlas solo a priori, es decir, previamente a toda percepción efectiva, y por ello se llaman intuiciones puras. A la segunda se debe, en cambio, lo que en nuestro conocimiento se llama a posteriori, es decir, intuición empírica. Aquellas son inherentes con absoluta necesidad a nuestra sensibilidad, sean cuales sean nuestras sensaciones, que pueden ser muy diferentes. Aunque fuéramos capaces de aclarar al máximo esa nuestra intuición, no por ello estaríamos más cerca del carácter de los objetos en sí mismo, pues en cualquier caso, solo llegaríamos a conocer perfectamente nuestro modo de intuir, esto es, nuestra sensibilidad, pero sometida a esta siempre a las condiciones de espacio y tiempo. El más claro conocimiento del fenómeno de los objetos, que es lo único que de ellos nos es dado, jamás nos haría conocer en qué consisten en sí mismos. Por otro lado, la metafísica existe como hecho en el sentido de que somos capaces de formular proposiciones metafísicas, pero ¿con qué derecho? Las proposiciones metafísicas no reciben su valor de la experiencia, no traducen en absoluto la forma misma de la experiencia, o sea, la forma constitutiva de los objetos, arrastran al espíritu más allá, pero quizás ilusoriamente. Kant se propone en su crítica de la razón pura desarrollar la verdadera posibilidad fundamentadora del saber, que no puede buscarse en el nivel de la materia del conocimiento, constituida por una multiplicidad informe de impresiones sensibles, sino que ha de encontrarse en la forma del conocimiento, o sea, en los elementos o funciones a priori que dan orden y unidad a aquellas impresiones. Por tanto, la autocrítica de la razón necesita de un punto de partida indiscutido e indiscutible que solo puede ser el contenido objetivo de conciencia considerado en sí mismo, es decir, abstracción hecha de su inherencia a un sujeto psicológico y de su valor representativo de un objeto ontológico, en otras palabras, el contenido de conciencia considerado como objeto fenoménico. Vamos a hablar sobre el método crítico y el análisis trascendental. Kant debe sin duda a la influencia de los nuevos ensayos de Leibniz el hacerse y el haberse preservado de un error de método en el que incurrieron los empiristas.
En efecto, Home, queriendo hacer una crítica del conocimiento racional, se había puesto a disociar las ideas, o contenidos de conciencia, en sus menores elementos empíricos y trataba las sensaciones múltiples como si fuesen aisladamente otros tantos objetos primordiales de nuestra conciencia. Por eso, partiendo de ellas, le resultaba difícil justificar objetivamente las uniones que existen de modo manifiesto entre estos elementos. Para Kant, el único punto de partida adecuado a una crítica de la razón pura está constituido por los contenidos de conciencia, tal como se presentan en la integridad de sus partes, con su unidad tanto como con su diversidad. Y en este sentido considera que el procedimiento empirista es arbitrario, porque del hecho de que una multitud de elementos empíricos vengan juntos a objetivarse en mi conciencia, no se sigue sin más el que cada elemento de esta diversidad se objetive aisladamente, y que el procedimiento crítico será un análisis a los contenidos objetivos de conciencia que deberá respetar las relaciones naturales de los elementos que disocia. Es decir, si el objetivo de la crítica es determinar las condiciones de posibilidad del conocimiento objetivo, o sea, el sistema de sus condiciones a priori, su principal tarea consistirá en disociar la síntesis objetiva de los elementos materiales y formales que constituyen esa síntesis. Eso significa que no se efectúa ya desde un punto de vista objetivo, disociación metafísica, sino, según la terminología de Kant, trascendental. La idea de lo trascendental está vinculada en Kant, como hemos visto al inicio de este capítulo, a la de a prioridad. Lo trascendental no designa más que al sujeto como pura función de determinación a priori de un contenido extraño. Esto viene a completar la definición kantiana de lo trascendental como aquel tipo de conocimiento que se ocupa no tanto de objetos, cuanto de nuestras condiciones a priori de los objetos en general. En conclusión, el análisis capaz de responder a la cuestión de cómo son posibles los conocimientos a priori no puede ser más que un análisis trascendental, que puede hacerse de dos maneras: por reflexión trascendental inmediata y por deducción trascendental lógica. La primera, que nos hace comprobar el elemento a priori de un conocimiento, y la segunda, por la que se infiere mediante discurso lógico las condiciones a priori de un conocimiento. De los niveles de conocimiento y de la estética trascendental, diremos que las formas a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo, son para probar que espacio y tiempo son las formas a priori de la sensibilidad y no conceptos de la mente. Kant aporta los siguientes argumentos. Primero, que las ideas de espacio y tiempo no pueden ser producto de una abstracción, a partir de un material recibido a posteriori, porque para abstraer con la mente la representación de espacio y tiempo de la yuxtaposición de los cuerpos o de la iteración de los hechos, tenemos que tener ya las representaciones espacio y tiempo. Y nos dice, en cuanto al orden y el tiempo, la diversidad de las representaciones se sucede siempre de modo consecutivo en la síntesis de los fenómenos. Con ello, no representamos ningún fenómeno, ya que a través de esta sucesión, que es común a todas las aprehensiones, no distinguimos ninguna cosa de otra. Pero tan pronto como percibo o presupongo que esta sucesión guarda una relación con el estado previo, del cual surge la representación conforme a una regla, me represento algo como suceso o algo que sobreviene. Es decir, capto un objeto que tengo que situar en un determinado punto del tiempo, un punto que, teniendo en cuenta su estado anterior, no puede serle asignado de otro modo. Cuando percibo pues que algo sucede, lo primero que tal representación contiene es algo que precede, ya que precisamente con respecto a ese algo obtiene el fenómeno su relación temporal, a saber, la de existir, después de un tiempo precedente en el que no existía aún. Pero en esta relación, el fenómeno solo puede obtener ese preciso punto temporal si suponemos algo en el estado anterior, algo a lo que sucede siempre, es decir, según una regla. De ello se deduce, en primer lugar, que no puedo invertir la serie poniendo lo que sucede antes de aquello a lo cual sigue, en segundo lugar. Y se deduce que, una vez puesto el estado precedente, sigue indefectiblemente y necesariamente ese determinado suceso. Con ello tenemos, pues, que hay un orden entre nuestras representaciones. Orden en el que lo presente, en la medida en que ha llegado a ser, remite a un estado anterior como correlato de este suceso dado, y aunque este correlato se halla todavía indeterminado, guarda una relación determinante con el suceso como consecuencia suya, conectándolo necesariamente consigo en la serie del tiempo. Y en el segundo punto, en cuanto a espacio y tiempo, que son representaciones que tenemos siempre y de las que no podemos despojarnos, y que no podemos representarnos los seres y el mundo sin la representación de espacio y tiempo. Pero lo que siempre tenemos que tener, y es por tanto necesario, es a priori
que no son representaciones universales, sino singulares y únicas. Espacios y tiempo son solo secciones cuantitativas del único espacio y único tiempo, y que espacio y tiempo son infinitos. Los espacios particulares están en el espacio, y lo mismo hay que decir del tiempo. Idealidad de espacio y tiempo. Lo primero que se concluye de los argumentos anteriores es que espacio y tiempo no son propiedades de las cosas, sino las formas, externa e interna, de nuestra sensibilidad, y por tanto las condiciones subjetivas que hacen posible nuestras percepciones de los fenómenos. Espacio y tiempo son los requisitos formales de cualquier experiencia en el plano del conocimiento sensible. De ambas formas, la del tiempo es lógicamente anterior. El espacio es la condición de la percepción externa, el tiempo la condición de la percepción interna. Y como las percepciones externas caen siempre bajo el sentido interno, aquellas están subordinadas a este. Todas las intuiciones de espacio son también intuidas en el tiempo, pero no al revés. Absolutamente hablando, el tiempo constituye la forma de intuición de todos los fenómenos. Es, por tanto, para Kant, lo más profundo y jugará un papel destacado en la teoría de las categorías. Vamos a hablar sobre la analítica trascendental. En la analítica trascendental, Kant aborda la crítica de la facultad del conocimiento intelectual, o sea, el entendimiento. Mientras los sentidos configuran intuiciones, percepciones o representaciones a partir de las impresiones que recibimos pasivamente, el entendimiento actúa sobre esas intuiciones o representaciones, las organiza y configura con ellas el objeto de conocimiento. Y hablando del entendimiento, nos dice: en sentido general, entendimiento es sinónimo de inteligencia y de intelecto, designando la facultad de pensar o comprender. Clásicamente se le pone a la sensación, por ejemplo, en la escolástica y en Leibniz, y en Kant designa la facultad de pensar el objeto a partir de la síntesis entre sus propias categorías y los datos aportados por la sensibilidad. En el entendimiento se originan, pues, para Kant, los principios o categorías por medio de los cuales la diversidad sensible es llevada a la unidad de la percepción. Se distingue de la razón, que es para Kant una facultad dialéctica productora de conceptos ilusorios, cuya función es meramente reguladora de la actividad del entendimiento. En el seno del idealismo alemán, el entendimiento va a dejar de tener el significado de facultad de conocer y pasará a ser visto como mero receptor inmóvil y rígido de lo que ha sido producido por la imaginación y determinado por la razón. Hegel, en concreto, caracterizará al entendimiento por la inmovilidad de sus determinaciones de las cosas, lo que representa una falsificación de la verdadera realidad que nunca está fija ni muerta. Por el contrario, la razón fluidifica con su pensar dialéctico las determinaciones intelectuales con las que opera. Esta devaluación del entendimiento como facultad del pensar abstracto y por tanto del falso pensar se convierte a partir de estas críticas en un lugar común en muchos autores contemporáneos. Conceptos sin contenido son vacíos. Intuiciones sin conceptos son ciegas. Por tanto, intuiciones y conceptos son los elementos constitutivos de todo nuestro conocimiento, de forma que ni los conceptos sin una intuición correspondiente a ellos, ni la intuición sin conceptos pueden darnos un conocimiento. Esta es la perspectiva desde la que puede entenderse ya la exclusión de la metafísica del ámbito de la ciencia. La metafísica tradicional opera con conceptos vacíos, que no contienen sus correspondientes intuiciones y que por tanto no tienen más significado que el de meras ilusiones de la razón. O sea, la metafísica se sitúa más allá de la realidad, pues el límite del conocimiento cierto, objetivo y legítimo lo constituye la experiencia. Y una vez estudiadas, en la estética trascendental, las formas de la intuición por las que las impresiones sensibles se convierten en percepciones, a la analítica trascendental le corresponde poner en claro los elementos del conocimiento intelectual puro, mediante los cuales estamos en situación de pensar las intuiciones sensibles. Al igual que el caos de las impresiones sensoriales, para convertirse en percepciones sensibles, debería ser informado por las formas de la intuición. Así, estas mismas percepciones sensibles, para pasar al plano del conocer intelectual, necesitan ser superiormente informadas por las formas del pensar. Estas formas de pensar a priori, producidas espontáneamente por el entendimiento puro, sin mezcla alguna de sensibilidad o experiencia, van a ser descubiertas por Kant mediante un análisis de la propia facultad conceptual. De ahí la expresión analítica y conceptual y trascendental. Al hacer este análisis, Kant diseña un cuadro completo y detallado de los elementos que abarcan todo el campo del entendimiento puro, las categorías.
Este análisis constituye la primera parte de la lógica trascendental, cuya segunda parte estará contenida en la dialéctica trascendental. En Kant, la lógica trascendental tiene por objeto la extensión y validez objetiva del pensamiento mismo, o sea, que cuanto pueden conocer el entendimiento y la razón independientemente de toda experiencia. Su principal diferencia con la lógica formal está en que esta última presupone ya el entendimiento y se ocupa solo de fijar las leyes del pensar. Por su parte, la lógica trascendental quiere fundamentar el entendimiento mismo y sus funciones. La analítica trascendental se divide en dos secciones: la analítica de los conceptos y la analítica de los principios. En cuanto a la de conceptos, la analítica, pues al emprender el análisis de entendimiento, Kant descubre unos factores últimos de organización de la actividad mental a los que llama conceptos fundamentales o categorías. Son los principios constitutivos a partir de los cuales se configura todo conocimiento que rebase el mero nivel de la percepción sensible. Si las condiciones a priori de la experiencia posible en general son a la vez condiciones de posibilidad de los objetos de experiencia, entonces las categorías no son más que las condiciones del pensar en una experiencia posible, al igual que espacio y tiempo contienen las correspondientes a la intuición de una experiencia posible. Por tanto, esas categorías no son conceptos básicos para pensar objetos en general en relación con los fenómenos y poseen validez objetiva. Y hablando de ellas, dice que la misma función que da unidad a las distintas representaciones de un juicio proporciona también a la mera síntesis de diferentes representaciones en una intuición una unidad que en términos generales se llama concepto puro del entendimiento. Por consiguiente, el mismo entendimiento y por medio de los mismos actos con que se produjo los conceptos, la forma lógica de un juicio, a través de la unidad analítica, introduce también en sus representaciones un contenido trascendental, a través de la unidad sintética de lo diverso de la intuición. Por ello se llama estas representaciones conceptos puros del entendimiento y se aplican a priori. Kant en Crítica de la razón pura. Y en cuanto a la deducción de la metafísica de las categorías, diremos que, como ya vimos en las conclusiones del Diserterio de 1770, Kant reitera que, a diferencia del entendimiento divino, que crea por sí mismo los objetos, el entendimiento humano no intuye inmediatamente sus objetos, sino que actúa discursivamente, es decir, que opera con conceptos formando juicios. De ahí la importante determinación que Kant hace del pensamiento. Pensar es juzgar. Para encontrar esas categorías, que son las condiciones formales de nuestra actividad intelectual, habrá que partir de los juicios, productos ya de esa misma actividad, prescindiendo de su contenido particular y considerándolos en su forma simple, como lo hace la lógica. Kant ofrece así una tabla de juicios en cuya clasificación corresponde a cada tipo una categoría. Y habla de cantidad, cualidad, relación y modalidad y juicios y categorías. En cuanto a la cantidad, los juicios individuales, particulares y universales. Las categorías, unidad, pluralidad y totalidad. En cuanto a la cualidad, en cuanto a los juicios, afirmativos, negativos, indeterminados. Y las categorías, realidad, negación, imitación. En cuanto a la relación, en cuanto a los juicios, categóricos, hipotéticos y disyuntivos, y las categorías, inherencia y subsistencia, causalidad y dependencia, comunidad o acción recíproca. Y de la modalidad, en cuanto a los juicios, pueden ser problemáticos, asertóricos y apodícticos, y las categorías, posibilidad o imposibilidad, existencia o inexistencia, y necesidad y contingencia. A esta deducción de las categorías a partir de las formas de los juicios de Kant, la calidad de la metafísica, pero para dar a entender que dicha deducción contiene lo que muestran estos conceptos como datos a priori. En este uso del término metafísica se advierte pues la intención de querer sustituir con su teoría de las categorías la metafísica tradicional y su descripción del ser. La ontología ahora ha de ser trascendental. No obstante, aunque Kant se sintió muy orgulloso de haber recorrido hasta agotarlo todo el campo de las funciones del entendimiento con sus categorías y de haber medido con ellas todo su potencial, esta deducción de las categorías fue muy pronto combatida, en especial desde Bolzano y Schopenhauer. Y esta fue, en síntesis, la fortuna de la tabla kantiana de las categorías. Las categorías de Fichte, Schett y Eck se apartan notablemente de las de Kant. En los sistemas neokantianos posteriores no aparece ni una sola vez el esquema entero inalterado de las 12 categorías de Kant. La ontología postkantiana ha avanzado mucho al ocuparse de las categorías del ser viviente y del ser histórico ausentes en Kant. Al parecer se considera insuficiente, errónea e inadecuadamente construida la tabla de juicios, pues es sobre todo a ella a la que aplican su crítica incisiva los lógicos posteriores a Kant hasta desmontar pieza a pieza su deducción de las categorías.
Y hablando de la deducción trascendental, diremos que después de la deducción metafísica, Kant lleva a cabo una deducción trascendental de los conceptos puros del entendimiento para poner de manifiesto la efectividad de las categorías en lo que se refiere al conocimiento a priori de los objetos. Mientras la deducción metafísica trataba de demostrar el origen a priori de las categorías y su concordancia con las funciones lógicas universales del pensar, en la deducción trascendental se trata de ofrecer el funcionamiento de estas categorías en el proceso de conocimiento de los objetos de la experiencia. Esta ordenación, superior a las percepciones ya elaboradas por las formas de la sensibilidad, dice Kant, es como prescribir la ley a la naturaleza, y en cierto modo como hacerla posible. La deducción se realiza, lógicamente, a partir del yo trascendental, ese principio de unidad en torno a la cual las categorías que son, ya formas de síntesis, se ordenan en una síntesis más elevada. Por tanto, en la analítica trascendental no solo se demuestra que la validez de aplicación de las categorías no puede ir más allá de la experiencia sensible, sino que, de un modo igualmente importante, se demuestra que las categorías en su conjunto están insertas en un tronco común originario, que es la unidad del yo, principio primero y supremo de síntesis. No son, pues, los objetos los que tienen la iniciativa en el proceso del conocimiento, sino el yo. Los objetos del conocimiento se rigen desde el sujeto y por el sujeto, y no al revés. Revolución copernicana. Tal es la idea de la que partirá el idealismo alemán, para desarrollar, según algunos autores, la auténtica y más profunda intención de Kant.